En el siguiente video vamos a hablar de Mikhail Gorbachev una vez más. Vamos a hablar de sus dos políticas, que ya las conocemos, la perestroika, que significa reestructuración, y glasnost, que significa apertura. Bueno, lo que tenemos que decir además de la perestroika y la glasnost, además de que influyó en la URSS, también tenemos que hablar de la influencia que tuvo en Europa del Este. Entonces, como vemos, en Europa del Este era un país, era una zona europea que estaba como en donde predominaban muchos de los países comunistas. Entre ellos encontramos todos los casos más importantes, que son Alemania. Primero está la Alemania federal, esta no es parte comunista, era la capitalista, y la Alemania democrática. Esta Alemania democrática es la comunista. Entonces el primer suceso que va a tener importancia frente a las reformas que ha hecho Gorbachev en estos territorios es la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín fue construido para dividir las dos Alemanias, es decir, la Alemania federal y la Alemania democrática. La idea de dividir el muro de Berlín era, pues, delimitar como muy bien el espacio que las potencias ocuparían en este territorio, puesto que ya se había dividido anteriormente, pero los límites no eran respetados por los habitantes, ya que en la Alemania democrática las condiciones eran como de vida muy bajas frente a la Alemania federal, y de esa forma la mayoría de los habitantes de la Alemania democrática se escaparon a la Alemania federal. Pero pues a raíz del nacimiento del muro vamos a ver que pues la gente se va a sentir inconforme. Esto por distintos motivos, entre ellos pues que los separaron de su familia. Entonces ahí van a empezar diferentes protestas, como por ejemplo la de Leipzig, y bueno, iba a haber muchas masas. Es ahí cuando el jefe de Estado de ese entonces de Alemania, Honecker, es destituido, y su sucesor Egan Kranz no logra detener tampoco a las masas. Dado pues este ambiente como de revolución, de protesta, vamos a darnos cuenta de otra cosa. Y esa cosa de la que nos vamos a dar cuenta es que pues también todas las aperturas que había en Moscú iban a tener una influencia en todos los demás territorios. Esto también influyó en Alemania, pues si bien el ambiente estaba dado a que hubiera como protesta y todo, también el ambiente de apertura que se estaba experimentando en la Unión Soviética, y sobre todo de no intervención en los demás países, hacía que los partidos comunistas como que adquirieran menos fuerza cada día. Entonces lo que pasó acá en Alemania fue muy similar. El comunismo, dado que no tenía ya el apoyo soviético de la URSS, que era como la matriz, la casa principal, pues decayó, y asimismo pasó con el muro. Bueno, ya hablamos de la influencia de las reformas de Mikhail Gorbachev en los demás países del este, como fueron Alemania, pues la Alemania democrática y Alemania federal, puesto que la caída del muro de Berlín influyó en las dos. Pero pasando a otro tema, vamos a hablar de Polonia. Vamos a hablar de un movimiento que se gestó allá, se llama Movimiento de la Solidaridad. ¿Qué se puede destacar de un movimiento de la solidaridad? Vamos a ver que en un principio Polonia no es un país muy solidario. Esto lo demuestran hechos como por ejemplo en 1977, cuando unos trabajadores hicieron una protesta por unos salarios. En esos trabajadores muchos fueron heridos, pues como más de 1000 fueron heridos, y 15 de ellos fueron asesinados. A pesar de ello, mucha de la gente, de los habitantes de Polonia, se mostraron indiferentes, pero la situación empieza a cambiar, puesto que la gente se dio cuenta como de lo violento que era el gobierno infringido por el Partido Comunista. También la gente poco a poco se da cuenta de las injusticias que allí se vivían, de las malas condiciones de vida, de la poca pluralidad política, del sometimiento que había en general. A partir de allí, una de las cosas que yo opino que es más importante en una reforma que se quiera hacer, en un grupo revolucionario, de lo más importante que se debe tener para hacer una reforma es contar con el apoyo de los intelectuales. ¿Qué pasó? En un principio los intelectuales, puesto que el comunismo está como tan arraigado en los países, juraban que el comunismo podía ser un sistema que se cambiara y funcionaría. Pero poco a poco se van dando cuenta que no, y van dando cuenta también los intelectuales que el comunismo no funciona, puesto que es muy restrictivo. Ejemplo de ello es que para mantenerse en Polonia y para mantener los nexos con la Unión Soviética, pues con el modelo soviético más que con el país como tal, puesto que Mikhail Gorbachev estaba haciendo que se perdiera esa influencia de que la URSS fuera como el país matriz de todos los demás países de Europa del Este y de los países comunistas. Esa fue parte pues de la política que se planteó con la perestroika. Pero ya hablando otra vez
de por qué era tan restrictivo, nos damos cuenta que hacía cambios a la constitución con tal de que el comunismo permaneciera en el poder. Una vez se cambia la constitución, los intelectuales empiezan a dar apoyo al movimiento, al dar apoyo. Y así se gesta el movimiento de la solidaridad como tal, como un movimiento fuerte, como un movimiento importante, porque antes había movimientos que se oponían, pero una vez el apoyo de los intelectuales entra, como que el movimiento adquiere más poder, más fuerza, más importancia. Entonces es como lo que tengo que decir sobre el movimiento de la solidaridad en Polonia. El movimiento de la solidaridad tuvo como principal objetivo ayudar a la gente pobre y tratar de una vez estableciendo lo que pasó en Alemania y en Polonia, el siguiente país del que vamos a hablar es de Checoslovaquia. El movimiento principal de Checoslovaquia fue la revolución del terciopelo. De la revolución del terciopelo podemos decir que inició muy parecida a la de Polonia, todo inició por medio de unos protestas por parte de los estudiantes. Estas protestas fueron muy civiles, no pretendían ser vandálicas, pero aún así fueron reprimidas con gran fuerza por el gobierno comunista. Bueno, a raíz de esto vamos a ver que, bueno, la influencia que tuvo las políticas de la perestroika y la glasnost fue que Checoslovaquia era un país muy dependiente como de la unión entre Checoslovaquia y la URSS para ejercer así un control político fuerte sobre el territorio de Checoslovaquia. Digamos que la URSS era como en este caso sí una gran matriz que incentivaba a Checoslovaquia a ejercer tal poder. Poco a poco, a medida que pues, la política de Gorbachev avanza, la influencia cada vez es menor en Checoslovaquia, haciendo que el Partido Comunista se debilite. Una vez el Partido Comunista se debilita, pues como que también empieza a cambiar el pensamiento de la gente. La gente empieza como a protestar y dado que el Partido Comunista estaba como muy desesperado y quería como predominar y establecer su dominio, como que empieza a usar la violencia en contra de todos los checoslovacos. Ejemplo de ello es como cuando en 1977, a pesar de que la creación de la Carta 77 fue algo muy pacífico, puesto que solo constituía una carta en contra del régimen fue reprimido como con mucha fuerza y salieron como muchos artículos en contra de esta Carta 77, pero artículos como de una índole muy agresiva. Entonces ahí vemos como la presión sobre el Partido Comunista está siendo muy fuerte, porque lo contrario no habría sido necesario usar como tal violencia. A partir de la creación de la Carta 77 como que pasan como de las palabras a la acción, y ahí es cuando sucede que en el 17 de noviembre de 1981 un grupo de estudiantes decide manifestar en contra del régimen comunista. Una vez estos hacen su manifestación, otra vez la constante de siempre del gobierno comunista de responder con gran violencia, ¿no? Entonces a partir de ahí pues se crea un foro cívico y este foro cívico adquiere tal fuerza que logra como acabar con el comunismo y acabar con el Partido Comunista. Lo más importante a destacar de por qué este foro cívico obtiene toda esta fuerza es dada la indignación que generó toda la violencia desplegada por el gobierno comunista. Toda esta violencia indignó al pueblo. Entonces una vez el pueblo se unió, como que constituyó una fuerza muy importante en contra del comunismo, y así fue como la revolución del terciopelo acabó con el comunismo, acabó con el Partido Comunista.